7:31 en el tiempo del centro. Gracias por seguir con nosotros. Hemos comentado con ustedes los cambios que ha habido en los lineamientos para la vacunación contra el COVID-19 al incluir a niñas, niños y adolescentes de entre 12 y 17 años con alguna comorbilidad. Esto es algo pues a lo que se había resistido el gobierno. Incluso recuerde usted la declaración del subsecretario Hugo López-Gatell, afirmando que los niños que obtenían una vacuna vía un amparo le quitaban la oportunidad a otra persona de vacunarse. Pues revisaron esa decisión y ahora los han incluido. ¿Qué significa esto? ¿Alcanzarán las vacunas? ¿Cuál será la estrategia? ¿Cómo variará? Lo vamos a platicar con el doctor Javier Tello, analista y asesor en políticas de salud. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente al programa. ¿Qué tal? Buenos días, Pascal, qué gusto. Bueno, ¿qué te pareció este cambio de señales al incluir, pues de una lista que no se ha dado, digamos, a conocer con muchos detalles, pero se habla de 1 millón de niños que tendrían 9 condiciones de salud que los harían pues elegibles para recibir la vacuna? Mira, yo creo que, y es lo que yo he estado diciendo, tengo, haz de cuenta, como un sentimiento un poco agridulce, ¿no? Ujú. Por un lado, y quiero hacer un reconocimiento, esta es una decisión que sé, y yo lo sé de buena fuente, que se tomó de manera colegiada. Se le solicitó a varios grupos de pediatras, a especialistas en pediatría de diferentes instituciones, incluso del sector privado, que participaran en la elaboración de esta lista. Por lo tanto, lo que podemos decir es que es algo que ha sido bien pensado en cuanto a la clasificación de estas comorbilidades o condiciones para poder tener acceso a la vacuna. Por otro lado, esta lista es perfectible, ¿eh? También sé que algunos padecimientos se han quedado afuera y lo cual ya empieza a no verse tan bien. Sí, Javier. Se cortó la comunicación con Javier Tello, pero vamos a regresar con él. Bueno, nos estaba diciendo que, bueno, le parece muy bien que se amplíe la vacunación, la estrategia de vacunación a un grupo de niños, niñas y adolescentes, pero aquí surgiría, estimado Javier, ya tenemos de vuelta la discusión de por qué no a todos, porque algunos de los que han obtenido amparos y que han sido otorgados por los jueces, pues son niños que no tienen comorbilidades y los jueces han reconocido su derecho a ser vacunados. Sí, ya me escuchan bien, ¿verdad? Ya te escuchamos. Lo que decía yo es que faltaban dentro de estos grupos de comorbilidades, faltaban algunas enfermedades. Por ejemplo, en las enfermedades congénitas, enfermedades genéticas, faltaban algunas como distrofias musculares, etcétera, ¿no? Entonces, la lista es perfectible. Esto ya te empieza a decir, oye, ¿y por qué es que han dejado algunas enfermedades afuera? Y la respuesta es muy simple, porque no tienen más dosis de vacunas. Esta es la parte agria de lo agridulce que te comentaba yo, ¿no? La intención pudiera parecer buena, pero la realidad es que, Pascal, Ujú. el escenario ideal sería que hubiéramos vacunado a los 14 millones de muchachos que hay en ese grupo de edad, pero eso significa 28 millones de dosis adicionales Sí. y no las tenemos y seguramente no hay la intención de adquirirlas Es y lo que te por eso quería está preguntar, constreñida la lista. estimado Sí. Javier. ¿No las tenemos porque no las hay en el mercado o sí las hay y no las queremos comprar? No, por supuesto que las hay. Lo que no existe es un plan para comprarlas. Y no lo digo yo, el presidente de la República dijo ayer que no se tenía pensado comprar más vacunas para continuar el año que entra con la vacunación o algo por el estilo, ¿no? Y la realidad de las cosas es que no hemos entendido que esta es una vacunación que va a terminar siendo universal, Pascal. A partir del mes de noviembre es muy seguro que Pfizer obtenga la aprobación de uso de emergencia para niños de 5 a 11 en los Estados Unidos. Y entonces seguramente que vamos a tener que hacer lo mismo en México. Hay que entender que esta enfermedad va a requerir la vacunación de todas las personas del planeta. ¿Y qué crees? Seguramente una regularidad en la vacunación. Se va a tener que repetir. No sabemos cada cuándo, si cada año, cada año y medio o cada 6 meses. ¿Qué se Todavía no sabe se sobre sabe. eso, Javier? Es decir, alguien que recibió la vacuna, porque llevamos, bueno, en el 24 de diciembre comenzó la vacunación.
las personas que se vacunaron en diciembre, enero, febrero, marzo, ¿cuándo tendrían que tener un refuerzo a su vacuna? ¿Qué es lo que se sabe? Mira, todavía hay un debate, pero si tú te fijas, en los Estados Unidos y en algunos países de Europa ya comenzaron a aplicar una tercera dosis, como se le ha llamado, o un refuerzo, o han comenzado de nuevo con la vacunación. Bueno, Israel es quien lo ha hecho con un mayor descaro y se ha puesto a hacerlo más abiertamente. En los Estados Unidos ya se está haciendo a los ancianos que tienen un mayor potencial de ser contagiados, y aunque no es un lineamiento de la FDA, Ujú. hay algunos grupos de profesionales de la salud que ya están siendo vacunados. Ayer una amiga mía me dijo que este próximo viernes le van a poner el booster, como le llaman en Estados Unidos. Ujú. Entonces, es muy probable que ya los cálculos bien medidos y la evolución normal de las variaciones de este virus nos obliguen a que tengamos seguramente una nueva vacunación, o que surjan nuevas versiones de la vacuna actualizadas, como sucede todos los años con la vacuna de la influenza, que es otra discusión, por cierto, que debería haber comenzado el mes entrante y ahora la van a mandar hasta el mes de noviembre, ¿no? Ujú. Entonces, es como no aceptar hacia dónde vamos. Yo creo que lo más fácil sería entender que, sobre todo un país como México, que había sido ejemplo en vacunación, que es mejor tener a toda su población cubierta y protegida, y aunque sea en el papel, tener el presupuesto o Sí. tener las vacunas disponibles. Ok, vamos a suponer que en este momento quiera ser muy purista Hugo López Gatell y no queramos vacunar más que a un selecto grupo de Ujú. personas. Lo primero que te quiero decir, regresando al punto inicial, es: no van a alcanzar. Yo no estoy convencido de que este sea el número, A ver, millón y Javier, medio. tengo que hacer una pausa obligada, es muy importante lo que Sí, nos estás diciendo. Regresamos enseguida para continuar la conversación, si eres tan amable. por Con Pascal Beltrán del Río. Información sólida siempre. 7:41, estamos platicando con el doctor Javier Tello, analista y asesor en políticas de salud, sobre la ampliación de la política de vacunación para niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años con alguna comorbilidad. Nos decías, querido Javier, que incluso te parece que para este grupo podrían no alcanzar las vacunas. Es correcto. El cuento es que no sabemos de dónde salió la cifra, la famosa cifra de 750,000 a millón y medio, porque, Pascal, en México no hay un registro, no existe un censo, no sabemos cuántos pacientes hay con cada comorbilidad. Ajá. Y si bien pudiéramos tomar alguna proyección epidemiológica, ya existe un debate de por qué solamente se van a vacunar a los niños con obesidad grado 3, por ejemplo, ¿no? Y es muy simple, porque si lo hablamos a los niños con obesidad grado 2, esto se ampliaría solamente tomando números epidemiológicos, a cerca de 5 millones de muchachos. Entonces, no tienen esas dosis disponibles. Oye, ¿y Pero habría razones para vacunar? Bueno, insisto, los jueces dicen que hay razones para vacunar a a todo este grupo de edad, pero desde el punto de vista médico hay mucha diferencia entre obesidad grado 3 y obesidad grado 2 en cuanto a riesgos que representa para ellos el COVID. Sí, por supuesto. Los que tienen obesidad grado 3 tienen definitivamente un pronóstico más grave. Sin embargo, quienes tienen obesidad grado 2 también tienen un factor de riesgo importante, que es, por cierto, Sí. el discurso que hemos venido nosotros escuchando sobre la obesidad y el sobrepeso. Pero déjame decirte otra cosa. No existe en México un registro de pacientes con cáncer. No sabemos, los niños con cáncer no sabemos cuántos son. Los adultos con cáncer no sabemos cuántos son. Tampoco sabemos cuántos pacientes tienen diabetes tipo 1. Lo que sí se sabe, Pascal, tal vez sea cuántos pacientes están registrados en cada una de las instituciones. Y aquí va a venir Ujú. lo que yo veo que va a ser un problema logístico enorme, Ujú. porque muchos de estos pacientes normalmente son atendidos en hospitales de alta concentración, porque son pacientes que tienen otro tipo de comorbilidades,
Y entonces, ¿qué vas a hacer tú para calcular en dónde están o a dónde tienes que llevar las dosis? Entonces, aquí hay una serie de problemas logísticos, porque si tú te fijas en el comunicado de la Brigada Correcaminos y todo, todavía hay muchos supuestos, hay cosas que no sabemos. ¿En dónde se van a implementar esos dispositivos de vacunación? ¿En qué unidades médicas? ¿Cómo van a acreditar los niños que tienen una comorbilidad? De no ser porque en sus unidades de salud les dieron una certificación o forman parte de los expedientes. Y en todo caso, ¿qué van a hacer los niños del sector privado? Van a llegar con un certificado de salud de parte de su médico privado, y este certificado algún profesional de salud en las instituciones donde se vayan a administrar las vacunas se los va a validar. Todavía existen muchas dudas al respecto, y encima de esto vamos a seguir de todos modos teniendo seguramente niños sin o con comorbilidades que van a seguirse amparando para recibir la vacuna. Oye, entonces tú dices que no hay posibilidad de que se tenga un registro completo de los niños con esas 9 comorbilidades de las que hablan. Definitivamente no, hoy no lo tenemos. Es decir, te lo voy a poner muy simple, es un problema para administrar los medicamentos de los niños con cáncer. Si supieran cuántos son y dónde están, tendríamos perfectamente un tablero de control muy bien hecho y no hubiera habido tanto problema con el desabasto de esos medicamentos. Sí. Y lo mismo sucede con los niños con diabetes tipo 1, y hay que entender que como no son enfermedades infecciosas que tengan que reportarse, todos los niños que se han estado atendiendo en el sector privado no existen en algún registro, ¿sí? Y sector privado, ya tenemos que considerar a las farmacias a los consultores de farmacia. A cierto punto sí, los consultores de farmacia, aunque eso es un poco más complicado, porque normalmente estas comorbilidades que se ponen aquí ya requieren de una atención de un especialista, sobre todo los niños con enfermedades congénitas o con enfermedades respiratorias, cardiovasculares. Normalmente ellos ya están al cuidado de pediatras especialistas, ¿no? Pero esos pediatras especialistas muy bien pudieran no estar trabajando en una institución, y los niños podrían no tener expedientes abiertos en ninguna institución. Déjame preguntarte esto, volver sobre el criterio de los jueces. Hay jueces que han otorgado suspensiones a niños que no tienen ninguna de estas enfermedades porque reconocen que tienen derecho a ser vacunados. ¿Qué piensas? Tú me decías que van a seguir otorgando, vamos a seguir viendo amparos. ¿Qué tanto puede crecer esto? Mira, yo no soy experto en derecho, pero lo sé por algún médico que sí lo es, que además es médico y es abogado, y que lo que ha mencionado es, mira, lo que no existe, no hay una manera de que el Estado mexicano te pueda negar el acceso a un insumo que ya está catalogado para esa atención. Entonces, si tenemos una aprobación de uso de emergencia para la vacuna de 12 a 17 años, básicamente todos deben de ser vacunados con ello, porque no existe en el mundo un criterio de exclusión. Es más bien en México en donde estamos implementando un criterio de exclusión por las causas que quieras. Y lo que no quieren reconocer, Pascal, es que no tenemos más dosis. Si por lo menos este fuera el discurso claro y dijeran, mira, no es la intención y no tenemos el presupuesto para hacerlo y no se han hecho más negociaciones con Pfizer para comprar más millones de dosis, bueno, tal vez tendríamos una explicación, pero si tú lo analizas, va contrario al discurso oficial, en donde nos han garantizado hasta el día de ayer mismo que todos los mexicanos van a tener una vacuna. Bueno, pues ¿tú crees, Javier, ya para terminar, que el propósito del gobierno de que tengan por lo menos una dosis todos los adultos mayores del país para el 31 de octubre se va a poder cumplir? No lo creo matemáticamente, a la velocidad, para que eso se llegara, solamente con los números, si llegara a lograr, deberíamos estar teniendo un promedio diario de cerca de 700 y tantas mil vacunas diarias, y no estamos logrando eso. Entonces, yo creo que no va a llegar. Sí, no, está muy difícil, pero déjame decirte una cosa, aún así,
esta promesa porque son fechas fatales puestas de manera artificial, ¿no? Mes de octubre y con al menos una dosis. Pascal, yo no sé qué significa eso. ¿Por qué al menos una dosis cuando deberían de estar cubiertos con 2 dosis, ¿no? Eso significa que una vez llegada la fecha fatal van a bajar la velocidad, van a respirar más tranquilos, o en la agenda federal vamos a tratar de limpiarnos este pendiente que tenemos de haber cumplido con la vacunación, cuando la realidad de las cosas es que apenas estamos comenzando, ¿no? Pues Javier, vamos a estar muy pendientes de este tema desde luego y te estaremos consultando. Gracias por tomar la llamada Me va a dar nuevamente. mucho gusto. Gracias. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, gracias.